y bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Hoy es un día importante para la cultura y para todos. Hoy es el Día del Libro, 23 de abril, que como saben ustedes, desde el año 1995 en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Se eligió precisamente el 23 de abril porque es la conmemoración de la muerte tanto de Cervantes como de Shakespeare, y qué dos mejores representantes de la literatura universal que estos dos grandísimos escritores. Para esta tarde tenemos el placer de contar con la visita de dos grandísimas historiadoras, conocidas de todos nosotros porque hacen una magnífica labor de investigación, de docencia y de divulgación. Las conocen ustedes, que son María Lara y Laura Lara. Muchísimas gracias a las dos y bienvenidas a la biblioteca. Gracias por querer celebrar con nosotros el Día del Libro, un día tan importante y tan bonito para las bibliotecas. Este año, en la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, hemos querido conmemorar este Día del Libro homenajeando a un escritor muy importante para la región y para toda España. Hemos querido conmemorar el centenario de Francisco García Pavón, que no sé si ustedes lo conocen. Los más mayores lo conoceremos, los más jovencitos es posible que no. Francisco García Pavón fue el padre de la novela policíaca española. Escribió una serie de novelas con un personaje muy peculiar, que era Plinio, que era el jefe del policía local de Tomelloso, porque García Pavón era de Tomelloso y en casi todas sus novelas el marco físico era Tomelloso. Y bueno, también, no sé si recuerdan, en los años 70, los más mayores, como les digo, hubo una serie de televisión que se llamaba Plinio y que estaba basada precisamente en las novelas de García Pavón. Con motivo de este homenaje de su centenario, del nacimiento de García Pavón, uno de sus biógrafos, de sus más importantes biógrafos, que es un profesor de la Universidad de Murcia, José Belmonte Serrano, ha escrito un manifiesto que les hemos dejado encima de las sillas, pero que les voy a leer brevemente, porque siempre, todos los días del libro, de todos los años, pues siempre alguien importante, algún escritor, algún profesor, investigador, nos escribe un manifiesto para que lo leamos en todas las bibliotecas de Castilla-La Mancha. El texto se llama Cervantes, García Pavón, la lectura. Y lo que ha intentado hacer este profesor, el profesor Belmonte, es unir a García Pavón y a Cervantes en este 23 de abril, puesto que es el Día del Libro y homenajeamos pues a todos los escritores. Y dice así: Francisco García Pavón, excelente ensayista, reputado crítico teatral, apenas habla en sus escritos de Cervantes. Sin embargo, en sus novelas, especialmente la de la serie policíaca con Plinio y don Lotario de protagonistas, resulta mucho más explícito. En uno de estos relatos, quizá de los menos conocidos, Voces en Ruidera, publicado en 1973, García Pavón le rinde un cálido homenaje al autor del Quijote. El Quijote, nos viene a decir, es una novela idílica, pero más que de pastores virgilianos, de pastores reales, de gentes modestísimas entre brañales e inocencias. Es obvio que el escritor tomellosero pensaba no en la tradición clásica de una Arcadia perdida, sino antes bien en sus propios paisanos, en la gente modesta y sencilla de su tierra, en los sufridos y laboriosos castellano-manchegos que él conocía a la perfección, que como buen observador había visto con sus propios ojos a lo largo de su vida. A través del Quijote, García Pavón nos conduce, con su utilidad y sabiduría, hasta el mundo de la lectura. En Voces de Ruidera, en uno de los diálogos que sostiene Plinio con un tal don Ricardo, el director del instituto, en el casino de San Fernando, el docente, profundamente decepcionado, le explica a los hombres eminentes del país: ahora no hay quien los conozca, quejándose amargamente del poco caso que le prestamos los españoles a la cultura. Cervantes y su Quijote son siempre una referencia en las obras de García Pavón, porque éste sabe que en sus páginas se encierra la verdad más amarga, pero al mismo tiempo también la diversión más honesta y pura, una mirada escrutadora y profunda hacia lo que sucede en el mundo y también a lo que sucede en el interior de nosotros mismos. Leer para vivir.
para vivir otras muchas vidas que por lo limitado de nuestro tiempo nunca hubiéramos alcanzado a saborear. Los libros, y el Quijote es el mayor compendio de todos los libros de la historia de la humanidad, encierran los secretos del mundo que solo se nos desvelan buceando en sus páginas, como quien busca un tesoro. Son muchos los escritores actuales que a la estela de Cervantes y de García Pavón han asegurado que serían capaces de vivir sin escribir ni una sola línea, pero que el mundo les parecería un lugar inhóspito y aburrido si no tuvieran ante sí un buen libro que les ayudara a soñar cada día. Feliz día del libro para todos y les dejo también con Elvira Valero, nuestra querida Elvira de la librería Hoja Blanca, que también ha querido sumarse a esta festividad del Día del Libro, a esta charla, a esta presentación del libro de María y Laura Lara, un libro magnífico que tienen ustedes ahí, que es Breviario de la Historia de España, desde Atapuerca hasta la era de la globalización, sabiendo lo bien que lo hacen, lo bien que difunden la historia, lo importante que es, que he leído estos días algunas entrevistas que les han hecho, lo importante que es que conozcamos nuestra historia para no repetirla, sobre todo, pues para nosotros es un lujo esta tarde contar con su presencia y con la presencia de Elvira, que nos va a presentar a María y a Laura y este libro. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, María y Laura Lara, por permitir que esta librera realice una breve presentación. A esta hora ya todos sabemos que hoy es el Día del Libro, que es una idea original que parte desde Cataluña y desde un escritor valenciano llamado Vicente Clavel Andrés, que se la propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1993 y que la Unión Internacional de Editores en 1995 solicita a la UNESCO que se declare como el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Significar que hasta 1930 el Día del Libro no se celebra el día 23 de abril, sino el 7 de octubre. Señalo brevemente estos datos para indicar que fue una Cámara de Comercio, la de Barcelona, que es una asociación de intereses económicos que están inextricablemente unidos a la difusión del libro, de la literatura y los derechos de autor. Y esto me lleva en este Día del Libro también a reivindicar la figura del librero tradicional que tenemos abiertos al público, locales, con muchas estanterías y miles de libros en las estanterías, mostrándoos una gran posibilidad o grandes posibilidades de entretenimiento y de cultura y sobre todo de elección. Michael Ende en 1973 avanzó con su obra Momo, cómo esos hombres con traje gris nos iban a quitar lo más importante que tenemos, que es el tiempo. Tiempo para oler las flores, tiempo para contemplar la transmutación de las nubes de algodón en ciudades celestiales y sobre todo tiempo para dejar que nuestra mirada se desarrolle por todos los títulos de las estanterías de las librerías y que seamos nosotros quienes elijamos qué vamos a leer. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, preconizó una sociedad altamente tecnológica, donde sería la propia tecnología la que nos deshumanizara y la que nos negara la propia cultura. Y este libro, el Breviario de Historia de España, es un libro muy necesario, porque también nos explicaba George Orwell en su novela 1984 que serían los comisarios políticos los que realizaran la revisión de la historia en función de las necesidades del poder que en ese momento estuviera al mando. Y por eso es necesario una revisión de la historia por historiadores, como María y como Laura, porque revisan datos, nuevas tendencias historiográficas, nuevos descubrimientos, y es necesario libros como este porque quien olvida la historia está condenado a repetirla o está condenado a que sean otros los que le cuenten la historia con letras mayúsculas.
En este libro, ciertamente no lo he terminado, pero sí he avanzado bastante en la lectura, sí que me he dado cuenta que se ha realizado un épico trabajo. Han sincretizado, lo dice también en el prólogo, la historia de España, que es prácticamente la historia de todo el orbe, es decir, de toda la Tierra, en solo 700 páginas. Dice en el libro que es un trabajo magistral porque es de los primeros libros que se escriben en esta primera veintena de años del siglo XXI, que se recoge la historia de España en un único libro. Y nos dibuja una línea del tiempo que abarca efectivamente desde Atapuerca, pero realmente desde antes de Atapuerca hasta la época actual. Y no solo es una sucesión de fechas, sino que es una contextualización de los hechos que nos permite entender qué pasó, el porqué, el hecho y la consecuencia. Y también es una historia que es fácilmente identificable tanto por eruditos como por gente que no lo somos. Se puede convertir perfectamente en un libro de consulta y de cabecera que nos da una imagen muy extensa de lo que hoy es España. Y por eso les invito a leer este libro, a leer cualquier libro, a no dejar que un logaritmo que programa quién sabe quién nos diga qué tenemos que leer. Permítanos a los libreros, a los escritores y a los editores que les presentemos los libros, que les seduzcamos para que los abran, porque si cedemos nuestro libre albedrío a una máquina con la excusa de las prisas o la inmediación, nos perdemos a nosotros mismos. Y ahora les dejo con las dos autoras que van a disfrutar muchísimo de la explicación que les va a dar y sobre todo van a disfrutar muchísimo leyendo este libro. Gracias, Elvira. Buenas tardes. Es para María, Lara y para mí un honor estar celebrando el Día del Libro en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Somos castellano-manchegas desde la noche de los tiempos, desde la prehistoria y la protohistoria. Toda nuestra familia es de Castilla-La Mancha, por tanto nosotras también. Y que se celebre el 23 de abril con nuestro nuevo libro, el Breviario de Historia de España, aquí en el emblemático Alcázar de Toledo, hoy Biblioteca Regional, pues es algo que nos llena de gran satisfacción. Gracias a todos los que habéis venido en esta tarde lluviosa de primavera. Qué mejor sitio para estar recogidos que una biblioteca, y más esta emblemática biblioteca que es la madre de todas las bibliotecas de Castilla-La Mancha. Por eso damos las gracias a su directora por ser una excelente anfitriona siempre que María y yo venimos, a Elvira por la presentación que ha realizado de nosotras y a todos los asistentes por acompañarnos en esta fiesta, que es una fiesta de todos, de autores y de lectores, porque las bibliotecas están nutridas de todos nosotros. Le doy las gracias también a mi marido, a Eduardo, que siempre es nuestro fiel consejero, subiendo desde la televisión de Castilla-La Mancha, donde esta tarde nos ha entrevistado Ramón García, a María y a mí, sobre el Breviario de Historia de España para celebrar en su programa En Compañía el Día del Libro, pues subiendo por la Puerta del Sol, cerca de Zocodover. Le decíamos a Eduardo, te hemos nombrado nuestro jefe de gabinete, así que lo celebramos también en esta tarde. Y es que el Breviario de Historia de España es un libro que cuando nos preguntan los periodistas cuándo empezasteis a escribirlo, nos miramos, María y yo, y decimos, pues creo que empezamos a escribirlo en el momento en el que nacimos, porque en paralelo a la escritura del breviario hemos ido también componiendo otros libros. María también, aparte de ensayo, es autora de narrativa, de novela histórica y de poema, yo de ensayo de historia contemporánea, y han ido naciendo el libro Ignacio y la compañía, del Castillo a la Misión, con el que ganamos María y yo el premio Algaba, también El velo de la promesa, que es solamente de María, con el que ganó el premio Nobel Histórica Ciudad de Valeria, su continuación en Memorias de Helena, esa saga protagonizada por Flavia Julia Helena, la madre del emperador Constantino, ese emperador que en el año 313 dictó un sistema que ya nos gustaría
gustaría a todos hoy tener, una tolerancia universal de cultos en todo el Imperio Romano. Es un sueño conseguir eso hoy en el siglo XXI. Y otros libros, como Pasaporte de Bruja, también de María, Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, juntos otros como Civilización y Cultura en el Mundo Hispánico. Es decir, que nuestra vida, como está tejida con libros, y tanto por la noche como por el día lo que hacemos es escribir, aparte de estar en los medios y las clases en la universidad, bueno, que es un continuo. Nuestra vida personal y profesional van de la mano, unidas, no podemos diferenciar una de la otra. Pues en todos esos años, mientras componíamos esos otros libros, mientras hacíamos nuestras tesis doctorales, que por cierto nos trajeron a Toledo, en mi caso como temática, la ciudad de Toledo en la Edad de Plata, la cultura española y el despertar del Greco, su redescubrimiento hace un siglo y un lustro, y en el caso de María porque es doctora por Toledo, defendió su tesis aquí en la mítica plaza de Padilla. Bueno, pues en todo ese peregrinar y en todo ese avance de nuestras carreras profesionales que nos llevaron al doctorado, hemos ido componiendo páginas de este breviario de Historia de España, páginas en muchos casos escritas directamente sobre nuestra mente y que después un día decidimos hacer ya como composición en un único volumen. La verdad que es una aventura, ahora que ya el libro lo hemos publicado, que ya lo hemos terminado de escribir, mirando hacia detrás, pues es una aventura titánica concentrar en un libro toda la historia de España, y las 734 páginas que componen la obra están calibradas, medidas, calculadas y tienen hasta ejercicios trigonométricos para decidir qué entraba y qué salía de cada una de las versiones que entregábamos en la editorial. Cada una de esas páginas, como decía, está razonada y concienzudamente reflexionada. ¿Qué equilibrio en esta balanza de la historia de España debemos tomar por estos acontecimientos, por esta época, por este siglo, para que en el volumen final haya un consenso entre todas las partes, no pase como en los departamentos universitarios donde un área trata de tirar en detrimento de la otra, ¿no? Aquí en el breviario de Historia de España, María y yo como autoras damos fe que todas las épocas están representadas de forma proporcional con respecto a las otras. Y aparte de esa historia oficial que siempre se ha transmitido en los libros de texto o en las obras literarias, una historia casi maniquea de vencedores y de vencidos, de buenos y malos, huyendo de que existan solamente dos colores en el arco iris y tratando de integrar todos y todas las sensibilidades también en el breviario de Historia de España, María y yo analizamos la historia de esta vieja piel de toro desde la prehistoria hasta nuestros días, dando voz a personajes que en otro tiempo no se les dio, reivindicando siempre en todas nuestras obras literarias y en nuestras clases en la universidad y en las entrevistas en los medios. Desde 2013 somos las historiadoras de Televisión Española en distintos programas, La Aventura del Saber, Salom, también ahora Entendido Cero, tratando siempre de integrar esa ética en el relato histórico. Somos doctoras en filosofía, aparte de historiadoras, entonces no entendemos la historia, esa ciencia de Clio, como una acumulación de nombres, datos y fechas, sino como una reflexión acerca de cada uno de los acontecimientos pasados y vividos. Por eso no hay buenos ni malos, como en las películas del oeste, tampoco hay vencedores universales y vencidos universalmente derrotados, y tampoco hay lugar en el breviario de Historia de España para escenas de saña y de rencor. Hay muchas páginas en las que María y yo buscamos la reconciliación entre todas las partes, y quizás la bruja se convierte en la inquisidora de ese otro ser que estaba en el siglo de oro al frente del tribunal y que formulaba todas las preguntas y que, como dice María,
controlaba todas las respuestas, porque al fin y al cabo la condena ya estaba echada para el reo sin que tuviera habeas corpus ni tuviera ningún derecho a la legítima defensa, algo que es una crueldad. Bueno, pues las mujeres y los niños dentro de ese universo en el que la historia no ha hecho justicia, porque no la han hecho los historiadores antes o porque no la ha hecho tampoco la sociedad patriarcal en la que se ha vivido durante milenios, tienen un lugar destacado en nuestro breviario de historia de España. No porque donde antes estaba aplastada la mujer hay ahora que ir en una cruzada contra los hombres, no, tratando de buscar el equilibrio, la igualdad y que todos nos respetemos, seamos hombres o seamos mujeres, y tratemos de hacer el bien y evitar el mal. Dos principios que si todo el mundo pusiera en marcha a lo largo de todo el planeta, no habría lugar a las guerras, no habría tampoco bullying, no habría mobbing, no habría ningún tipo de acoso, no habría ninguna injusticia, porque todos trataríamos de cooperar por el bien. Episodios como el que hace 500 años, en agosto de 1519, permitió que un portugués y un guipuzcoano, en el caso de Magallanes y de Elcano, decidieran empezar una aventura que solamente de las monarquías europeas del momento creía en ellos Carlos V, ese emperador que convirtió a Toledo también en capital imperial, valga la reiteración, y que a día de hoy vemos en los periódicos cómo siguen existiendo polémicas por quién se tiene que llevar el mérito. El mérito, al final, en realidad, con el sudor y con las lágrimas, debería ser para Juan Sebastián Elcano, que por cierto tiene el buque Escuela, el buque que es uno de los elementos más preciados de las Fuerzas Armadas Españolas, su nombre. Pero, sin embargo, los portugueses, que son unos compatriotas nuestros, como aquel que dice, durante mucho tiempo hemos sido el mismo país, hemos estado unidos. Ha habido en las últimas semanas polémica porque querían atribuirse el mérito del viaje diciendo que Magallanes era portugués, ya, pero su rey no creyó en él, se tuvo que venir al otro lado de la raya para que Carlos I empezara a financiarle el viaje. O esas otras polémicas que al final nos llevan a cierto asombro, incluso también a sensaciones de cólera, como que a día de hoy haya personas que todavía pues sigan cuestionando la labor de Hernán Cortés, que por supuesto que no hay que pasar a cuchillo a nadie y que hay que evitar la guerra a toda costa, pero no debemos juzgar el siglo XVI desde los parámetros de los hombres y las mujeres del siglo XXI, que llevamos un móvil en la mano y que estamos en una civilización globalizada que es, a nuestro entender, la más avanzada, pero que no tiene por qué serlo y que tampoco es mejor que la que vivieron en otros tiempos. Pues en México, a pesar de tener que celebrar el año de Hernán Cortés, pues hay mucha polémica en la actualidad. ¿Que no había que masacrar a las civilizaciones precolombinas? Por supuesto que no. ¿Que hubo una guerra? Sí, una guerra por las dos partes, pero ahí queda el español, que a día de hoy es hablado por más de 560 millones en el globo, y queda ese enriquecimiento cultural que hace que cuando uno visita México o visita Argentina, Buenos Aires o cualquier lugar de Hispanoamérica, a veces se reencuentra más con lo español que en un pueblo de la Sagra o de la Alcarria, porque esa catedral te está rememorando algo que te trae las evocaciones hispánicas de una aventura común. En nuestro breviario de Historia de España damos voz también a los niños, que entre 1803 y 1806 se embarcaron en una nave con el objetivo de erradicar la viruela de todo el globo. Iban dirigidos por un médico alicantino, el doctor Balmis, y una enfermera gallega, Isabel Zendal, y el hijo de esta, que al final eran niños probeta de principios del XIX, pero vacunas en sí mismos, porque
Su sangre era la que permitía, su organismo, que la cadena de la vacuna no se perdiera, y un rey como Carlos IV, que uno lo ve en los cuadros de Goya así como bastante despistado, cazador, bueno, pues tuvo la sensibilidad para financiar ese viaje, un viaje que ni Francia, ni Inglaterra, ni ninguna otra nación, ni los zares con la opulencia en Rusia con la que ellos vivían, aunque los siervos, los miembros del pueblo estuvieran esclavizados, nadie había tenido la idea de lanzar un viaje que vacunara a toda la población mundial de la viruela para evitar que fueran contagiados de eso que en América, en el siglo XVI, cuando se produce el encuentro mutuo, que es así como lo queremos llamar María y yo, no descubrimiento, sino encuentro mutuo. Nosotros descubrimos aquello, pero ellos también nos descubrieron a nosotros, fue un encuentro. Pues esos granos de los dioses dejaran de cercenar a la población mundial, y ese viaje fue financiado también por España. Eso hace que a día de hoy, en el siglo XXI, cuando se leen comentarios como el que hizo el abuelo de Charles Darwin acerca del Imperio español en comparación con el suyo, con el británico, pues uno se sienta orgulloso de pertenecer a este país, no porque se haya puesto de moda sacar banderas, no porque a día de hoy la palabra España sea instrumentalizada con fines políticos, sino simplemente desde el punto de vista de la ubicación de nosotros como ciudadanos en un espacio geográfico que es esta península ibérica y su mayor porción, que es España, junto con las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en el norte de África. Un espacio que permitió a lo largo de varios siglos, hasta la independencia, 3 siglos, una convivencia entre culturas, y que el abuelo de Darwin decía que mientras que el británico había creado un imperio sobre esa memoria de la guerra y de encuentro siempre bélico, admiraba el imperio español, que era comparable con la sabia Atenas. Y ahora voy a dar la palabra a María para que prosiga con la conferencia. Es mi hermana 7 minutos mayor, pero como me cuida muy bien, pues hoy me ha concedido el honor de hablar yo primero. Así que cedo la palabra, no sin antes recordar unas frases, sentencias que incluimos en nuestro breviario Historia de España, que dedicamos a nuestros abuelos Ángel Martínez Álamo y Pilar Castellanos Mayordomo, por ser nuestros profesores de Historia de España, nuestros traductores de la existencia, y con esas evocaciones a recuerdos que se condensan en frases como la que escribiera Demócrito: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. En el Eclesiastés aparece también esta otra sentencia que identificamos plenamente con el breviario, por eso quisimos que fuera en las primeras páginas. Todo tiene su estación y todo propósito un momento bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger lo que se ha plantado. Hoy, el día del libro, el 23 de abril de 2019, es el tiempo de recoger. Este breviario de Historia de España ya está en las librerías desde hace más de 6 meses. Se han vendido ya 3 ediciones completas. Vamos por la 4ª edición. A veces uno está en el camino y no tiene tiempo de reflexionar acerca de los méritos que va consiguiendo. Pues esta tarde el Alcázar de Toledo, con toda la epopeya y la historia que acogen estos centenarios muros, nos secuestra en el mejor sentido de la palabra a María y a mí, nos ubica en esta sala con vosotros y nos hace celebrar ese día del libro, que es de todos, ese día nuestro, de los escritores y de los lectores, para celebrar que ya estamos recogiendo los frutos de lo que hemos plantado en el libro. Porque, como decía Pompeyo Tro, los hispanos tienen preparado el cuerpo para la abstinencia y la fatiga, y el ánimo para la muerte, dura y austera sobriedad en todo. Esa sobriedad
que hace que muchas veces como escritoras pues tengamos que sacrificar tiempo familiar, tiempo personal, tiempo de ocio, tiempo de dormir, que ya es lo más elemental, pero que siempre nos resulta reconfortante a María y a mí obtener esos frutos del trabajo invertido a lo largo de las 4 estaciones del año. El próximo día que nos podéis ver en la aventura del saber, Dios mediante, es el 8 de mayo a las 10 de la mañana. Si tenéis redes sociales, nos podéis pedir amistad también en Facebook, María Lara Martínez, yo Laura Lara Martínez, o en Twitter nos podéis seguir, @DRA, abreviatura de doctora María Lara, @DRA Laura Lara. Y como castellano-manchegas 100%, nacidas en Guadalajara, toda nuestra familia de Cuenca, alcarreñas desde siempre y por siempre, estaremos encantadas de recibir vuestras noticias. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por vuestra presencia aquí en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en Toledo, en el Alcázar. Gracias a la directora por recibirnos nuevamente aquí en este Centro del Saber. Gracias a Elvira por venir a presentarnos y además también con el equipamiento de los volúmenes. Y gracias, Laura, por las emotivas palabras. Breviario de Historia de España. El título, ahora ya a nosotras, claro, después de llevar 6 meses en el mercado, ahora nos hace muy familiar, pero también recuerdas, Laura, cuántas vueltas le dimos al título en un primer momento. Y el título estaba pensado hace 4 años, es decir, que nosotras como intelectuales libres y ajenas a cualquier sigla política, lo que defendemos es la búsqueda de la verdad y no nos dejamos impregnar por tendencias que puedan surgir en un momento dado. Pues fijaos que el título que le teníamos preparado al libro, antes de que surgiera lo de Cataluña, hace 4 años. Antes. Hace 4 años parece que éramos también de otro planeta. Pues el título era Larga vida a España. De hecho, así lo llamábamos cuando en el verano pues sacrificábamos muchas veces la piscina, o cada una iba, una por la mañana y otra por la tarde, precisamente porque si llegábamos y nos encontrábamos con el grupo de amigas de siempre, pues al final nos tirábamos todo el día en la piscina, y entonces cuando llegaba el tiempo para que la musa nos pillara escribiendo. Bueno, eso ha sido uno de los sacrificios que hemos tenido que hacer por el Breviario de Historia de España, el moderar un poco la piscina para ir al escritorio. Pero bueno, todo es recuperable. Pero, sin embargo, pues después de estos 4 años escribiendo el libro, puedo decir que el libro está escrito de memoria. No porque me estudiara la historia como una obra de teatro, por supuesto que no, que la historia hay que comprenderla con las causas y con las consecuencias, con una reflexión sosegada y a la vez también con una mirada dinámica que te permita explicar los sucesos a todo público con independencia del nivel formativo que tengan. Ser capaz, como le decimos a nuestros alumnos de la universidad, de explicar Sagunto, Guzmán el Bueno en la barra de un bar si te lo pregunta un amigo. No quedarte en blanco. Tienes que saber qué pasó con el incendio en 1734 del cuadro de Las Meninas, que se salvó casi de milagro, y qué pasó cuando Álvar Núñez, cabeza de vaca, pues no lo echaron al caldero tampoco, porque lo tomaron en Florida y California por chamán, porque iba rezando Padre Nuestros y Ave Marías. Es que hay que saberlo. Nosotras tenemos una profunda inquietud por hacer preguntas. Otro de mis temas de investigación, y hemos hablado aquí de estos otros libros, Pasaporte de bruja, Brujas, magos incrédulos en la España del siglo de oro, es la Inquisición. La Inquisición tuvo uno de sus epicentros en Cuenca, de eso se acordaba Quevedo, que decía: ¿acaso eché yo a tus abuelos en ceniza sobre Cuenca? Bueno, es que el Tribunal de Cuenca tenía fama de bastante dureza. Inquisición hubo en el tiempo del Greco en Toledo, cuando las brujas caminaban por Zocodover y caminaban en general desde Zugarramurdi
hasta Salem, en Estados Unidos. Y con esa vocación profunda de buscar la verdad y de conocer la causa de los hechos, pues nos adentramos muy pequeñas, Laura y yo, en la historia, con 3 años, y a partir de ese momento pues nos empezamos a sentir urgidas a conocer la historia del mundo, conocer el origen de los fenómenos, y por eso puedo decir que el libro, igual que una tesis doctoral se escribe yendo a centenares de archivos, de bibliotecas, o si es de arqueología, pues realizando las excavaciones en los yacimientos, digamos que la excavación estaba ya tan elaborada de habernos preguntado tantas cosas, porque la pregunta es la llave de tener una respuesta. Yo confieso que yo me siento triste el día que no tengo preguntas. Digo, tengo que encontrar preguntas que hacerme, sea como sea, porque solamente se construye con la pregunta. Y solamente, igual que ahora que llueve, los paraguas, la mente, los paracaídas, los libros tienen que estar abiertos. Con una mente abierta es posible el diálogo, es posible la meditación, es posible romper la distancia con el otro a través de un acuerdo. Pero, en fin, eso que debería estar hoy a la orden del día, pues parece que no se comprende todavía mucho en la sociedad actual, cuando la marca España mueve firmas comerciales, mueve equipos o hooligans en el fútbol o con los acontecimientos deportivos, y sin embargo, pues el término España sigue como en el siglo XX, siendo el más maltratado del castellano. Tenemos un idioma que se habla en 560 millones de habitantes en el planeta. Tenemos además también el que fue, como decía Laura, el mayor imperio soñado, y a veces, pues esas dos palabras, soy español, te encasillan en a lo mejor lo que no eres. Y tan pronto tira una ideología de España como tira otra, y tú te ves ahí en un fuego cruzado que no experimentarías si fueras francés, italiano o estadounidense. Bueno, pues precisamente para derribar esos prejuicios es para lo que escribimos una historia de España para todos, sin filias ni fobias, el Breviario de Historia de España. Breviario también podríamos decir que es un término muy toledano, porque los visigodos, que tenían su capital aquí, bueno, pues los visigodos tenían breviarios. Los breviarios eran o bien los códices que recogían toda la legislación, o también los libros que tenían la liturgia que se utilizaba en la Iglesia hispana, en la de los concilios de Toledo. Y luego también tenemos que señalar que en esta sociedad tecnológica, donde a buen seguro que en 40 años las ópticas han hecho un negocio redondo por las pantallas, y quién sabe si se habrá perdido lamentablemente la capacidad de dialogar vivazmente a través de la vía oral, porque las personas estén en un sofá y en un sillón y en una silla, en un mismo cuarto de estar, cada uno con su móvil, y no se miren a los ojos. Bueno, pues también queríamos, Laura y yo, compaginar en este breviario de Historia de España, por un lado, el toque nostálgico de las enciclopedias, de ese tiempo en el que, lamentablemente, el analfabetismo era muy alto en España. Hasta principios del siglo XX casi eran unas cifras de analfabetismo como las del siglo de oro, el 75%. Sin embargo, quien iba a la escuela pues se encontraba como en un paraíso mágico. Aprendía las 4 reglas, aprendía a leer y a escribir, conocía algo de la historia sagrada, de la historia del mundo, aunque fuera tergiversado, eso es verdad, pues en función de los intereses políticos de cada momento, pero eso seguimos igual en el siglo XXI con planes de estudio cambiantes, con cada nuevo cambio de gobierno, valga la reiteración.
Y bueno, pues Laura en su tesis doctoral, precisamente que versó sobre el despertar de Toledo en la Edad de Plata de la cultura española, analizaba escuelas que estaban repartidas por las distintas calles de Toledo y que algunas de ellas, bueno, pues necesitaban tanta inversión a finales de los años 20 del siglo XX que cuando pasaba uno de los primeros autobuses o tartanas por la calle, pues hasta temblaban no solo los alumnos y el profesor, sino que temblaban las paredes porque no estaban preparadas las vías empedradas todavía para recibir al turismo, aunque a partir de los años 30 pues a Toledo llegara hasta King Kong a través del cine y el hermanamiento con Toledo de Ohio. Pero queríamos combinar ese toque nostálgico de las enciclopedias, donde estaba expuesto lo que se debía saber, sí, que eran cosas políticamente correctas para el momento, pero, como decía, vemos que al final pues cosas tan intangibles como es la educación quedan al albur de las tendencias de cada época. Y luego, bueno, pues queríamos también, por otro lado, que el libro fuera ameno, divertido, como cuando escribimos las novelas y los ensayos, y por otro lado que tuviera también ese toque científico y riguroso que permitiera dar a conocer acontecimientos de los que no se habla en los libros de historia de España, porque seguro que os habéis dado cuenta también que en vuestra historia particular, historia personal, un pequeño acontecimiento cambia el rumbo. Te encuentras con una persona en la calle, inicias una amistad, en fin, hay cosas que pueden suceder por casualidad o por causalidad en la vida, pero bueno, que hay pequeños acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Y esos acontecimientos, que en la historia general de España quedan entre líneas y quedan como personajes secundarios o terciarios en el reparto de esa obra de teatro, que al fin y al cabo, con mayor sentimiento o menos, es la historia, pues creíamos, Laura y yo, que tenían por una vez ya que ocupar su hueco. Un ejemplo, en la boda de Felipe II con su tercera esposa, Isabel de Valois, que se celebró a principios de febrero de 1560 en el Palacio del Infantado en Guadalajara, allí estuvo presente una pintora que se llamaba Sofonisba Anguissola, era italiana, después fue gran amiga de Felipe II, él tenía 32 años, su nueva esposa, su tercera esposa, tenía 15. Ella, Sofonisba, fue contratada como maestra de dibujo para que se entretuviera porque, a ver, 15, 32 años, pues son dos edades dispares. No es lo mismo que 25 y 42, en fin, son dos edades en las que una está en la niñez, adolescencia y el otro ya es adulto. Y Sofonisba Anguissola es una de las pintoras que Laura y yo en este año de centenario, de bicentenario del Museo del Prado estamos reivindicando, porque también ha habido pintoras en la historia de España. Posiblemente las obras, las primeras pinturas, las de hace 36.000 años de los bisontes de Altamira, ¿quién nos dice que no estuvieran hechas por mujeres? De hecho, se encontraron en el mes de enero, a finales de enero de 2019, 3 nuevas manos en la cueva de Altamira y según la ubicación en la que se encuentran en la pared y por otro lado también el tamaño de la mano estampada porque fueron pintadas en negativo, pues la silueta parece apuntar a que son las 3 manos de niños y de mujeres. Entonces, si ellos se pintaron sus manos, quizá como firma en una sociedad totalmente ágrafa, ¿por qué no pudieron pintar los bisontes? Además, se da otro hecho, que en una sociedad como la del Paleolítico Superior, donde había una estricta división de roles, los hombres se dedicaban a la caza, las mujeres se dedicaban a la subsistencia en una sociedad nómada que iba de acá para allá en la búsqueda de alimentos y en la que la temperatura era 25 grados inferior a lo que hay hoy en invierno y 25 grados inferior a lo que hay hoy en la península ibérica en verano, eso en el mejor de los casos, pues el estar en la cueva, en cuevas cerradas, en cuevas que ya no tuvieran actividad geológica, te permitía estar
en una temperatura apacible. Y cuando los hombres se iban a cazar, ni era todos los días, ni tampoco todos los días se conseguía ni una res ni un bisonte. Eso era un festín. Pero el resto de días del año, aunque no hubiera calendario ni números, había que comer. Y las sociedades del Paleolítico Superior comían gracias a la recolección y a la pesca que realizaban mujeres y niños. Es decir, que para que un día te trajeran a la cueva un bisonte, había muchos días enteros en los que tenías que estar comiendo berzas. Y eso que se ha dicho cuando la prehistoria se ha puesto de moda, de que la dieta paleolítica y esas aberraciones que tratan de vender, que eso es totalmente nocivo para la salud, personas que comen carne cruda, personas que se pasan el día comiendo carne y no pueden comer otra cosa que carne porque piensan que así son como el hombre del Paleolítico. El hombre del Paleolítico, pues no sabemos, porque lógicamente no existe, si le gustaba la carne o querría ser vegetariano, pero que vegetariano era en un 85%, es así. Además, cazar un bisonte era también una proeza. Tenías que llevar a todo el grupo y posiblemente, de una patada hubiera acabado con la vida de los lugartenientes de ese grupo. Entonces, bueno, pues como dice Laura en uno de sus artículos, la historia no es un juguete y la prehistoria tampoco es un juego al que se le puede ir achacando todo sin ningún criterio racional o de constatación. Pero fijémonos, España, después de ser el mayor imperio soñado, incluso cuando se empezaron a encontrar las pinturas rupestres en 1878 con el erudito local de Santillana del Mar, Marcelino Sanz de Sautuola, bueno, que la primera que encontró los dibujos fue su hija, con 8 años, María, pues hubo que esperar a que aparecieran cuevas con arte rupestre en Francia para que las de España tuvieran credibilidad, porque se pensaban que era una falsificación. Sin embargo, cuando ya se encontraron al otro lado de los Pirineos, dijeron, es verdad, son obras hechas por hombres de las cavernas. Y ya empezó a abrirse camino el estudio científico del arte rupestre. Hoy hay más de 400 cuevas en Europa con pinturas del tiempo de las de Altamira. Sin embargo, estas siguen siendo consideradas la Capilla Sistina del arte cuaternario, aunque si decimos lo que es antes y lo que es después, también se podría decir que la Capilla Sistina de Miguel Ángel del Vaticano es la Altamira del Renacimiento, si hacemos otra reivindicación. Y ¿sabíais que el neandertal ya era detallista cuando ensayó dotes de joyero? Porque a los hombres de la prehistoria generalmente se los presenta, hombres, mujeres y niños, pues se los presenta rudos, así, en fin, con pocas ganas de tener detalles. Bueno, pues en Croacia se han encontrado algunos avalorios que lo debieron fabricar hombres de Neandertal, que eran garras de águila con las que hacían una especie de colgantes. Únicamente tú puedes dedicarte a lo abstracto, al pensamiento, al enamoramiento, si tienes unas necesidades de subsistencia básicas cubiertas, y el neandertal parece que las tenía para después ensayar esas dotes de joyero. También, cada vez que se produce un nuevo hallazgo arqueológico, como ocurrió en los años 90 con el cráneo de Miguelón, al que le pusieron así en Atapuerca por Miguel Indurain, que en esos momentos estaba ganando el Tour de Francia, bueno, pues se tiende a hablar del eslabón perdido. A lo mejor la evolución del ser humano no tiene eslabones perdidos, a lo mejor si llegamos a un híbrido entre el creacionismo y el evolucionismo de Darwin, bueno, pues una evolución local que se fue produciendo a partir de migraciones generales, como se ha constatado, pero que tampoco hay que obsesionarse en situar si el Cro-Magnon, Sapiens sapiens, Neandertal, si compartían toda la genética o si unos sucumbieron, como parece que el Neandertal sucumbió ante la superioridad del Homo sapiens sapiens.
Lo cierto es que el Homo sapiens sapiens fue el primero que ya demostró ser un hombre, un ser artístico, y como ser artístico hizo pinturas rupestres, grabados e incluso arte mueble, como esas figuras de las que no tenemos ninguna en España, las Venus gravetienses, como la Venus de Willendorf, unas señoras que representan a diosas del culto a la fertilidad, y, como digo, en España no se ha encontrado ninguna. También en el Breviario de Historia de España jugamos con los números. Como decía Laura, son 14 capítulos. Decimos que 14 son las estaciones del Vía Crucis para los cristianos, ahora que venimos de la Semana Santa. No queremos afirmar que la historia de España sea un Vía Crucis. Luego, por otro lado, 14 también es el número con el que los griegos llegaban a una decisión en la salud del paciente. Es decir, que si se ponía enfermo gravemente alguien y el día 14 mejoraba, el médico griego pensaba que esa persona iba a recuperarse. Sin embargo, si empeoraba en el día 14, pensaba el galeno que era muy probable que ese paciente falleciera. 14 también para los judíos es un número doblemente mágico, 2 septenarios, doblemente afortunado por ser 2 sietes. Y en el tarot y en la cábala pues también tiene el número 14 un significado que podríamos considerar de buenos augurios. Bueno, pues en esos 14 capítulos introducimos cada una de las etapas de la historia de España, primero con una frase, una sentencia que nos sirva para introducir a modo de cuento el capítulo, y luego a continuación pues vamos poniendo en cada uno de esos 14 capítulos un relato breve con el que queremos también dar la idea de que la historia con mayúsculas es la suma de historias con minúscula, la historia con mayúsculas es la suma de cuentos, y también la historia de España y la historia de cualquier nación y la historia que construyamos de cualquier personaje, pues al fin y al cabo encuentra su espejo en el cuento. Por eso hay 14 cuentos que van introduciendo cada uno de esos capítulos. Y bueno, pues de la prehistoria, como no teníamos una frase que nos dejara ninguno de los neandertales, porque era una sociedad totalmente ágrafa, la historia surgió cuando aparece la escritura. Bueno, pues incluimos un pensamiento de Miguel Delibes que decía que si el cielo de Castilla es tan alto es porque lo han levantado los campesinos de tanto mirarlo. Y es que realmente los modos de vida, desde el 10.000 a.C., cuando se produce la revolución neolítica, hasta mediados del siglo XX, fueron muy parecidos en España. Era la ganadería, la agricultura, guardar los excedentes, la cestería, la alfarería, pero fueron oficios que, con independencia de la evolución de las épocas, pues a lo largo de los años podemos establecer una continuidad desde la revolución neolítica hasta la revolución industrial. Y como la revolución industrial llegó tarde a España, hasta finales del siglo XIX prácticamente no vemos que se vaya extendiendo, bueno, desde 1848 el ferrocarril y las fábricas, pues por eso digamos que fue una neolitización tan extensa. Y como advertencia, al inicio del breviario incluimos este cuento. Iniciamos esta andadura, que el lector tome consigo todo aquello que pueda necesitar en el periplo: gafas de sol, pañuelo, sombrero y crema hidratante. Habrá que adentrarse en los complejos arqueológicos en los que la labor está marcada por la cuadrícula, el diario de notas, la pala y el pico. Que deje parado el reloj, porque nos toca introducirnos en la fase previa a la historia, y que hinche su espíritu de ilusión, pues la historia se escribe y por tanto se lee desde el optimismo. Siempre resulta incierto ahondar en cronologías profundas.
¿Hubo explosión cósmica, como asegura la teoría del Big Bang? Si fue así, esa descarga de energía debió de acontecer hace 15.000 crones o millones de años. Aún no existía la Tierra, cuya antigüedad asciende a 4.500. La biología, la geología y la antropología, entre otras disciplinas, cooperan a fin de proporcionar una aproximación al origen del hombre. Si tenemos en cuenta que la parte correspondiente a la historia en el pasado de la humanidad supone un reciente ayer, percibimos la relevancia del estudio del nacimiento de la especie humana. Máxime cuando en nuestros lares encontramos al antecesor, un ser anónimo que desde las feraces tierras de Burgos hoy nos da la pista de una evolución en cadena con cada vez menos eslabones perdidos. Y así vamos relatando, Laura y yo, anécdotas que han cambiado el curso de los hechos en la historia de España, como por ejemplo, ahora que estamos en múltiples campañas electorales, bueno, pues el primero que organizó una campaña electoral en el mundo era un español, un hispano, digamos, un gaditano millonario, fabricante de garum, que era ese paté que tenían los cartagineses y que mostró dotes publicitarias al organizarle la campaña a su amigo Julio César, que se convirtió en señor y dueño de la República para dirigir, bueno, pues ese camino de la sociedad romana hasta lo que después sería el imperio. Y además este senador, Balbo, fue el primero que logró esta distinción que he dicho y la de cónsul en Roma. Fue el primer cónsul de provincias que consiguió tener, bueno, pues ese título de cónsul, y fue gracias a que lo defendió Cicerón, porque en esos momentos solamente se podía ser cónsul si venías de Roma, es decir, si habías nacido en la ciudad de Aburbe Cóndita. Y también en el Breviario de Historia de España contamos cómo don Pelayo, ese iniciador de la Reconquista, cuando todavía no se hablaba de Reconquista, hasta el siglo XIX con Modesto Lafuente ese término no se había inventado, el Cid o Alfonso VI nunca le dijeron a las personas de su hueste, venga que vamos a la Reconquista, no, porque el término es historiográfico, surgió en el siglo XIX, ellos iban a la guerra, pero como iban a la guerra los soplitas, los espartanos, los atenienses, pues iban a la guerra, y la guerra tenía unos límites, y la guerra, siendo algo profundamente dramático, pues bueno, era una guerra más simétrica que en el mundo actual, porque afortunadamente en aquellos tiempos antiguos pues no había aparecido esa lacra que tenemos en la sociedad, que es el terrorismo, que es una guerra totalmente desigual y asimétrica, y que además, bueno, pues que como hemos visto en este fin de semana en Sri Lanka, pues que, en fin, son imágenes espeluznantes, y si la imagen es espeluznante, pues cómo va a ser vivirlo. Bueno, pues don Pelayo defendió hasta el final el honor de su hermana Dosinda, que fue raptada por su harén, por el harén del moro Munuza, de uno de los lugartenientes de esa primera llegada de musulmanes a la península ibérica. También contamos en el libro cómo cerca de Guadalajara, antes de que se fundara Guadalajara, tuvo lugar una disputa entre dos de los adelantados de las tropas islámicas. Eran, por un lado, el gobernador Musa y su subalterno Táric. Dicen que encontraron la mesa de Salomón, que tenía poderes mágicos, taumatúrgicos, cerca de Guadalajara, y que los dos se la disputaron, y que al final Táric, el vasallo, para enmendar la plana a su señor, le cortó un pie a la mesa, y cuando tuvieron que comparecer en Damasco ante el sultán, Táric se llevó el apéndice de la mesa, y cuando estaban dirimiendo de quién era la mesa de Salomón ante el sultán,
Táriq sacó la pata de la mesa y dijo: es mía. Y como es mía la mesa de Salomón, es mía la gloria de la conquista de Hispania. También de don Rodrigo, del último rey visigodo que pereció en Guadalete después de que entraran en el 711 los musulmanes en España, y que la leyenda también tiene mucho peso en la reconstrucción de la historia. Por eso, junto con los datos científicos, pues Laura y yo recreamos también la metáfora de la leyenda, y en ese caso de la cava en Toledo y del conde don Julián. Bueno, pues en ese mismo marco tenemos que decir que en Jordania hay una capilla donde está retratado don Rodrigo llorando el reino perdido. Es decir, que nuestros personajes han viajado en el tiempo, y no solo por campañas de propaganda, también por las campañas de réplica del que se consideraba en esos momentos el rival. En la España de los Austrias, en la época de los tercios, el personaje que más pavor causaba era, tanto en niños como en adultos, el corsario inglés Francis Drake, el favorito de la reina Isabel I, de la hermanastra de María Tudor. Y lo peor que se le podía decir a un hombre en esa época, en el tiempo de Felipe II, era llamarlo Drake. Pero es que lo peor que se le podía decir también a una mujer era llamarla Ana Bolena, porque era así como sinónimo de enredadora o persona que quería calumniar a otro. Tenemos que señalar cómo España fue la primera potencia que realizó autocrítica de la conquista que había llevado a cabo en América, y son argumentos de peso que sirven para explicar cómo, aun cuando los métodos de la conquista fueron nocivos, y por supuesto no los podemos justificar, a partir de 1512, con las leyes de Burgos, y todavía vivía Fernando el Católico, se empezaron a reunir sabios y matemáticos para tratar, a través de la filosofía y de la teología, y también del derecho, buscar una solución al encuentro entre dos mundos. Aún no se había bautizado América con este nombre, y sin embargo ya las escuelas de pensamiento estaban dirimiendo en Castilla, como se vería después en la escuela de Salamanca, lo que sería el primer derecho internacional. El año pasado se cumplió en diciembre el 70 aniversario de la Declaración Universal de la Carta de Derechos de la ONU, y bueno, pues el primer precedente, el único precedente que existió en el inicio del siglo XVI, en el Renacimiento, fue esa campaña de autocrítica de la conquista, que después se quedó en nada, pero que peor habría sido si no surge la reflexión que lleva después a la polémica entre Sepúlveda y Las Casas para dirimir si la humanidad es una. Y tampoco se suele decir, y por eso Laura y yo lo ponemos en valor en el breviario, que a partir de 1610, del auto de fe de las brujas de Zugarramurdi, se produjo una racionalización del misterio, y a día de hoy, cuando todavía en África, por ejemplo, siguen muriendo personas totalmente inocentes a las que se las acusa de realizar hechizos para propagar el SIDA o para propagar el ébola, o se castiga y tortura a los niños albinos, bueno, pues cuando eso está hoy pasando y el vudú atemoriza a muchos poblados, haciendo trabajo de campo con misioneros, nos decían que incluso en poblados que no habían sido evangelizados, el recurrir a la imagen de San Miguel ya les quita el miedo, porque han oído hablar a las distintas órdenes de que San Miguel va a ejercer de defensor de esas personas ante el vudú. Bueno, pues digamos que el miedo es un movilizador y un paralizador de conciencia. Si tú a un enfermo le quitas el miedo, no es que se vaya a curar, pero por lo menos la intranquilidad y la ansiedad se la estás quitando para después realizar la terapia conveniente
que somáticamente necesite. Bueno, pues eso es lo que se hizo a partir de 1610. España, que siempre ha sido presentada como la adelantada en la caza de brujas. La caza de brujas ni la inventó la Iglesia, ni tampoco la inventó España. De hecho, haciendo recuento, vemos cómo de 8.100.000 habitantes que tenía Castilla, murieron en esos 350 años de Inquisición, y por supuesto que no es justificable 350 personas acusadas de brujas, pero en Liechtenstein, que tenía un censo de mucho menos, vamos, que es que tenía como mucho 1 millón de habitantes, pues es que perecieron también otras 300. Entonces, eso permite ver cómo los territorios meridionales, aunque se los haya presentado como más pasionales o más dispuestos a realizar una respuesta súbita automática ante los hechos, pues en el siglo XVIII, en los países nórdicos, se seguía ajusticiando a mujeres tristemente acusadas de brujería, mientras que España, a través del Pacto de Silencio que consiguió uno de los inquisidores de Zugarramurdi, arrepentido de haber mandado a la hoguera a inocentes que decían que eran brujos, y lo que pasa es que no podían comprender la cultura teológica, en tanto en cuanto, como decía antes, 3/4 partes de la población eran analfabetas. Bueno, pues a partir de ese proceso de racionalización del misterio de 1610, cuando el inquisidor dijo no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos, surgió la respuesta a través de los derechos humanos ante algo que ha tenido tanta fuerza en todas las edades como es la brujería, porque está comprobado que en momentos de crisis, también como la que hemos tenido desde 2008, pues el ser humano, en una ansia de supervivencia, busca respuestas del más allá, y el siglo XVII fue la etapa de mayor crisis económica y también de mayor corrupción política que se podía haber registrado. Y era el tiempo de los validos, de la dejación de autoridad y de la multiplicación de revueltas, tanto en España, que se sublevó Cataluña, se sublevó también en la península ibérica Portugal, se sublevó en el Mediterráneo Nápoles ante el rey de España. Por sublevarse se sublevó hasta el duque de Medina Sidonia, que quería independizar Andalucía en el siglo XVII. Y bueno, pues todo eso es objeto de estudio en el libro, junto con el desarrollo económico que llevó a que de la opulencia de la llegada a Sevilla de barcos cargados de oro y de plata se pasara a una inflación y a una crisis galopante, precisamente por esa revolución de los precios y el desplazamiento del eje económico desde el Atlántico y el Mediterráneo hasta el Mar del Norte. Y como hemos tenido ocasión a lo largo de estos años de recorrer buena parte de los archivos nacionales y también en Francia y como fellow en Harvard y luego también hacer trabajo de campo como profesoras Erasmus Plus en Bulgaria, bueno, pues hemos podido establecer también correlatos entre los sucesos españoles y los que estaban produciéndose en otros momentos, en otros lugares del mundo. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Moscardó en vísperas del asedio del Alcázar en el verano de 1936, antes de que se produjera el alzamiento del 18 de julio? Bueno, pues lo que hacía Moscardó como director general de la Academia de Gimnasia era preparar en Toledo al equipo que iba a participar en agosto en los Juegos Olímpicos de Berlín, unos juegos que estuvieron, por supuesto, marcados por la polémica, por la discriminación racial que lamentablemente se establecía, ya que además, bueno, pues estaban siendo orquestados por la mano negra de los nazis. ¿O sabíais que en 1942 se decidió que tuviéramos un nuevo horario, cuando se decidió retrasar 60 minutos los relojes españoles para alinear ese tic-tac con el uso de Centro Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y todo por los flirteos de España con el eje?
o que el Guernica, cuando volvió en 1981, supuso el regreso del último exiliado y vino transportado en un avión que se llamaba Lope de Vega. Bueno, pues en este tomo ilustrado, porque también tiene un álbum de imágenes, bueno, pues Laura y yo queremos agrupar desde la aparición de la vida en la prehistoria hasta la colisión de las dos Españas en la Guerra Civil, dando cuenta de hombres y mujeres que han protagonizado ese periplo gestado de los Pirineos a Tarifa, de las Indias a los últimos de Filipinas, a vista de globo por el norte de África y nuestros archipiélagos, y con nombres como los de Aníbal, Trajano, Don Pelayo, Jimena, Averroes, los Reyes Católicos, Colón, Cisneros, Cervantes, Velázquez, el Empecinado, Goya, Isabel II, Cánovas del Castillo, Clara Campoamor, Adolfo Suárez, Felipe VI, y la historia que sigue hoy debajo de nuestros zapatos, porque no solo políticos y militares tienen derecho a formar parte de la historia la formamos todos, y la historia de España la formamos todos, los que vivieron, los que vivimos y los que vivirán en el futuro. Y afortunadamente, pues desde la Segunda Guerra Mundial para acá se ha recuperado esa tendencia historiográfica que antes se llamaba de las clases subalternas y que ahora es la historia de la gente común, y eso es historia, y por tanto, bueno, pues se convierte, en vez de en una historia como una selección de acontecimientos y batallas, pues hoy podemos tener una historia que es la suma de todos. También Castilla-La Mancha tiene gran peso en el breviario de Historia de España. Además, un 23 de abril fue cuando se produjo el ajusticiamiento de Villalar, de los comuneros. Otro canto a Castilla. Hace poco estábamos dando conferencias en la Universidad de Valencia y unas semanas antes en la Universidad de Sevilla. Cuando ves el patrimonio, por ejemplo, en Valencia, o ves el edificio de la Generalitat y la sala de plenos que tenían en el siglo XVI y en el siglo XVII, las cortes valencianas, pues te das cuenta un poco de por qué se sublevaron los comuneros, porque en Castilla había unas cortes con ciudades representadas en ellas, que fueron ampliándose a medida que se fue desarrollando el Estado moderno, desde los Reyes Católicos hasta el final de los Habsburgo, pero esas cortes se convocaban cuando el rey quería, sin ninguna periodicidad, tampoco sin una ubicación geográfica. No había salón de cortes en Castilla. Donde estuviera el rey, ahí se convocaba. Mientras que Navarra, mientras que Cataluña, mientras que Valencia tenían no solo un edificio de las Cortes, sino que es que las Cortes eran un órgano de presión y también de talante pactista con el rey, de tal manera que ya no solo es que hubiera un salón de plenos para que se reunieran las Cortes, sino que en ellas no solo estaban representadas las ciudades, sino que había también un grupo, o sea, había tres brazos en esas Cortes: el brazo nobiliario, el brazo eclesiástico, el brazo de las universidades, que era el de la burguesía, y realmente se hacía una negociación cuando se querían imponer nuevos impuestos. Pero lo que les pasó a Padilla, Bravo y Maldonado fue, cuando llegó Carlos V, encontrarse con que posiblemente se crearía un imperio centroeuropeo, que bienvenido, pero que si ese imperio nuevamente lo tenían que pagar los castellanos, pues ya estaban cargados con muchos jornales y muchos impuestos los pecheros, como para poder afrontar ellos solos, con sangre y con tributos, tantas campañas a un lado y a otro del Atlántico. Bueno, pues en ese orden de cosas, Castilla-La Mancha, como os decía, está muy representada en el libro con las 5 provincias de Albacete. Hablamos en gran medida de la estatuaria ibera, de esas mujeres que aparecen representadas y que podrían ser líderes en la sociedad del momento, como la dama del Cerro de los Santos. Se ha dicho que eran sacerdotisas, pero ni qué decir tiene que pudieron tener matriarcados y que la mujer tenía un estatus social elevado, en el sentido
de que, por lo menos, cuando había que hacer un monumento funerario, colocaban a una mujer como si fuera la mejor portadora del alma hacia el más allá. De Ciudad Real, pues por supuesto el Corral de Comedias de Almagro. Hoy, cuando es tan difícil para las compañías realizar teatro de ficción, hay muy pocas obras, muy pocas productoras tampoco que se atrevan para poner sobre las tablas obras de teatro de ficción. En la España de Calderón de la Barca eso era posible a través de las tramoyas, de los enredos, y aunque nuevamente, bueno, pues hay que denunciar que hubiera una separación por sexo en el Corral de Comedias entre la parte reservada a la cazuela de las mujeres y la parte principal, pues tenemos que decir que, aun denunciando eso, pues que eran obras donde algunos dramaturgos se atrevían a defender a las mujeres, como por ejemplo en La Dama Duende de Calderón de la Barca o en La Viuda Valenciana de Lope de Vega. De Toledo, pues ya hemos indicado, bueno, pues pinceladas que por supuesto van apareciendo de la ciudad imperial en el libro y también, como decíamos, pues el peso de los visigodos, de Leovigildo, Hermenegildo, Recaredo. De Guadalajara contamos el paso del Cid. Hoy se sigue reivindicando esa ruta de don Rodrigo Díaz de Vivar, que entre otras provincias también, bueno, cruza una parte de Guadalajara. Y el Cid fue otro personaje incomprendido que nosotras queremos, Laura y yo, recuperar en el breviario. El Cid, si hubiera vivido en el siglo XXI, se habría dicho que lo que le hacía Alfonso VI era móvil, era acoso laboral, era el mejor de los caballeros, y que conste que uno de mis libros, Reconquista, 8 siglos de mestizaje y batallas, en la portada lleva precisamente la estatua de Alfonso VI en Toledo con la espada boca abajo en alto. Pero el Cid, si hubiera vivido en otro reinado o en otra época, no sé si no habría despertado tanta envidia, pero cuando el cardenal Cisneros, inquisidor y arzobispo de Toledo, acudió en el siglo XVI, 400 años después, a visitar sus restos en San Pedro de Cardeña, dijeron los cronistas, que todo lo cuentan, que besaba los huesos del Cid porque decía que eran los huesos del mejor caballero que Castilla había tenido. Y de Cuenca, pues podríamos contar también numerosas historias que desgranamos en el breviario de Historia de España. Nos quedamos con la del padrastro de Isabel II, una reina que el año pasado se cumplió el 150 aniversario también de que fue destronada, y que sin embargo sigue siendo incomprendida, sobre todo por el hecho de ser mujer. Hay pecados que a lo largo de la historia se le han perdonado antes y mucho más rápido a un hombre que a una mujer. El año pasado, durante el verano, estuvimos haciendo, Laura y yo, el espacio Españolas para el Recuerdo en el programa Las Mañanas de Radio Nacional con Javier Capitán, y quisimos, Laura y yo, que el primero de los capítulos fuera dedicado a Isabel II. De hecho, la sintonía que teníamos en el espacio era la ópera que Emilio Arrieta compuso para Isabel II cuando cumplió 20 años, y que era La rendición de Granada, donde con 20 años la querían comparar con muchas licencias sobre el guión, porque metía personajes imaginarios, pero la querían comparar con Isabel la Católica. A lo mejor en la vida no tienes que establecer una comparación para precisamente dejar libre a una persona, y lo que sí que tienes que hacer es centrarte en su educación, cosa que no le pasó a Isabel II, que la malcriaron, y cuando su padre, el rey Felón, que después de que le habían conquistado el trono los patriotas y también los liberales de Cádiz, desmontó la obra que habían hecho de llegada del parlamentarismo a España, bueno, pues cuando Fernando VII murió, su viuda, María Cristina,
se dejó seducir, o a lo mejor ya había iniciado, incluso se hizo una relación antes, con un guardia de corps natural del municipio de Tarancón, en Cuenca, con el que empezó a tener hijos muy pronto y con el que además, bueno, pues montó negocios de ferrocarril, y quizá por eso, por los intereses creados de las oligarquías sobre la industrialización en España, llegó tan tarde, aunque también la neolitización tenía sus ventajas, sobre todo el contacto con la tierra. Y para terminar, bueno, después de haber hecho este recuento por las 5 provincias en el breviario, queremos terminar leyendo el acabose, el colofón del breviario de Historia de España. Como han ido surgiendo nuevas ediciones, pues hemos tenido que añadir colofones de la actualización. Acabóse de escribir este libro en la madrugada del 8 de diciembre de 2017, Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España, reviviendo cómo a través de la tabla con la estampa de la Virgen, descubierta en esa vigilia en Empel allá por 1585, los tercios de Flandes se encontraron con Dios español como amigo en el país del hielo. Y a continuación, para la 4ª edición, se actualizó el volumen el 2 de enero de 2019, cuando la tradición conmemora la aparición de María a Santiago en Zaragoza. Transcurría el año 40 de nuestra era. En esa misma fecha, pero en 1492, los cronistas dieron por finalizada la Guerra de Granada. Gracias. Muchísimas gracias, María y Laura, por esta entretenida conferencia. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, como siempre, de vosotras dos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Todavía tenemos unos minutos. Yo tenía 2 preguntitas. Una es para un detalle curioso, que no me había fijado yo que la estatua de Alfonso VI está... Sí. No, bueno, a ver, las representaciones siempre en la Edad Media se hacían con la espada enarbolada. Pienso yo que sería como un signo también de tolerancia en el momento presente, pues el poner la espada hacia abajo, también por la idea de Toledo como convivencia de culturas, pues no ser un toque tan bélico. Luego, por otro lado, bueno, lo digo porque mi cuñado es guardia civil, pero también la espada que va con el haz de lístores en el emblema de la Guardia Civil también es una espada boca abajo. Sometimiento a la ley. Es el símbolo a la ley. de sometimiento a la ley. Ah, la ley. Hacer cumplir la ley o someterse a la ley. Y lo otro que quiero preguntar es el tema de la reconquista, que habéis dicho que en el siglo XIX es cuando ya ese término no aparece. Entonces, cuando los cristianos luchan por recuperar, digamos, el reino cristiano, tratan de recuperar ese... Sí, pero como cruzada, sin el término reconquista. O sea, la idea de que la guerra contra lo que unos y otros consideraban infiel iba con avances y con retrocesos. Eso se tuvo perspectiva de ello mucho después, cuando pasaron los siglos y se vio ese tiempo medieval con ese nombre y como algo que, como diría Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, pues como algo que ha sido y se ha acabado. Entonces, hasta el siglo XIX, con esa perspectiva historiográfica de ver los sucesos, con el tamiz del tiempo, no surge el término reconquista. Sí que se hablaba de una cruzada en el solar hispánico que eximía a esos caballeros de ir a Jerusalén, porque los hispanos estaban luchando contra el Islam en Al-Ándalus y en las sucesivas fronteras del Tajo, del Duero. Bueno, claro, si pensamos en el drama que fue la Guerra Civil de 1936 a 1939, 3 años de guerra, casi 800 años de guerra. 780 Los años. Medievales hispanos es que no conocían otra vida que no fuera la guerra. Como una suma de guerras, su vida una constante guerra. Una de las cosas siempre que me ha sorprendido es que los árabes conquistaron todo el territorio en un año y nosotros tardamos 800 años. Yo no sé
¿Cómo fue aquello tan rápido y pero fue tan lento? Hay conquistas que no son solamente conquistas en el plano más bélico, sino más caballos de Troya, de ir entrando y al final luego cómo deshacer ese entuerto. Una pregunta, cuando habéis referido vosotras que lo habéis escrito de memoria, ¿eso qué queréis decir? ¿Que lo tenéis todo ya en la cabeza, nada más que plasmarlo sobre el papel? Cuando uno escribe una tesis doctoral, como es nuestro caso, puedes estar rodeado después de muchas horas, semanas, meses de investigación en archivos de 500.000 papeles. Momentos en los que no sabes por dónde empezar porque tienes tantas fuentes. En este caso, el Breviario de Historia de España no ha sido escrito con 500.000 papeles en la mesa. Ha sido escrito por estas dos autoras con el ordenador delante y con el teclado. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahora, la inversión de antes, pues los papeles ya estaban en la cabeza. Que el breviario, que es un breviario de personajes, es decir, una recopilación de personajes o una recopilación de sucesión de hechos o de fechas, ¿cómo lo definiríais? Pues es una narración histórica de sucesos donde se tiene muy en cuenta a los actores. Es decir, que el hilo argumental del libro está construido con esos inicios de novela a través de la suma de los acontecimientos, de la suma reflexiva de los acontecimientos. Y ahí aparecen los personajes, mientras que en un diccionario biográfico tú buscas la voz de ese personaje. Aquí no, aquí hay que leer toda la historia para comprender si fueron buenos, malos o si no hay buenos ni malos. El breviario es una historia razonada de España. Así lo hemos escrito María y yo, de principio a fin. Y la historia continúa. Y cuando escribisteis, porque yo soy de la generación, yo nací en el 74, cuando llegué a la EGB nunca había tiempo para hablar sobre el tema de la guerra civil, sobre el tema de la época de Franco, es decir, siempre nos quedábamos ahí. Entonces, cuando os enfrentáis a ese periodo de España en el que todavía a priori no parecen cerradas las explicaciones, cuando lo hacéis en el libro, ¿con qué perspectiva os enfrentáis a ello? Es decir, ¿cómo pensáis en cómo me lo van a tomar, cómo me lo van a leer? ¿Cómo es? Porque es una época por ahora difícil de... Los planes de estudio en España, bueno, en el mundo, pero vamos a hablar de España, nunca han instrumentalizado las matemáticas, tampoco la física, la química, las ciencias naturales, la biología, pero sí han instrumentalizado la historia. Así como en el franquismo no se explicaba el siglo XIX, porque era la época en la que nacían los partidos políticos, el liberalismo, las Cortes de Cádiz, pues luego después se pasó a no explicar los reyes católicos, a la LOSE priorizar sobre todo la línea de la Revolución Francesa, aspectos que todos son necesarios. Por eso todas las épocas, como decía al principio, están en el Breviario de Historia de España de forma proporcional en ese eje cronológico. Lógicamente, a día de hoy es más fácil o más ortodoxo o menos problemas te puede generar el hablar de la prehistoria o el hablar de los visigodos o incluso de los reyes católicos que hablar de la guerra civil y de lo que la guerra hacia acá nos trajo después. Varios de nuestros libros, Guerra en la Alcarria, Guadalajara no es Abisinia, Bitácora de la batalla olvidada, que será nuestro próximo libro que lo edita la Junta, están centrados en la guerra civil, España actual, bueno, distintos títulos. Y tanto los lectores como los alumnos en la Universidad de Estancia de Madrid, donde somos María y yo profesoras de Historia Moderna y Contemporánea, siempre nos han dicho esto. No se sabe vuestra identificación política porque en el momento en el que leemos vuestras páginas, vuestros libros, vuestros capítulos de la historia más reciente, vemos una reflexión ética sobre el pasado y tan pronto puede aparecer
uno como el otro, pero no tomáis partido sobre ellos, es decir, que les gusta. La verdad es que nosotras no podemos reflejarnos en el libro, ni en el breviario, ni en ninguno de nuestros libros con ninguna ideología de partido político, porque somos intelectuales libres y no comulgamos con ningún partido político. Entonces, por eso no se puede traslucir, porque no usamos ningún disfraz. Es que somos librepensadoras y pensamos por nosotras solitas. A día de hoy hay muchas heridas abiertas, hay muchos aspectos todavía a resolver, hay temas candentes, la ley de memoria histórica, hay todavía personas que lógicamente reivindican los cuerpos de sus familiares que están en las fosas, y eso es algo de justicia. Y María y yo, en todos esos temas, nunca nos posicionamos desde ninguna perspectiva política, porque ya digo que somos animales políticos, como decía Aristóteles, pero no seres de ningún partido político. Ahí, en todas esas diatribas, siempre María y yo tomamos partido por lo que consideramos que es de justicia y de respeto de los derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias a las dos y bueno, si queréis ahora, si alguien quiere que les firméis el libro, pues estarán encantadas de hacerlo. Muchas gracias por esta tarde, por acompañarnos.